Buenos días, soy la doctora Aldara Selene Garcés Durán, anestesióloga adscrita a la Unidad de Cirugía Ambulatoria de los Servicios de Salud de Nayarit, actualmente convertida en Unidad COVID. El tema del cual les voy a hablar el día de hoy es sobre las recomendaciones sobre reanimación cardiopulmonar en pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2. Antes de empezar de lleno a mostrarles los algoritmos de paro cardiorrespiratorio ya modificados, vamos a empezar definiendo lo que es el paro cardiorrespiratorio. Este es el cese de la actividad mecánica eléctrica del corazón que se diagnostica por la ausencia de conciencia, pulso y ventilación. En las estadísticas reportadas por la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, en 2015, se demuestra que la atención oportuna y con un personal calificado de pacientes en parada cardiorrespiratoria refleja mejores tasas de supervivencia. A la totalidad de las medidas que se implementan para revertir este escenario se denomina reanimación cardiopulmonar. Y como una definición más amplia, la reanimación cardiopulmonar es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas intencionalmente destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente, independientemente de la causa de la parada cardiorrespiratoria. Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud en el mes de marzo declara pandemia a la enfermedad COVID-19, una enfermedad causada por el coronavirus 2 o el SARS-CoV-2 altamente contagiosa. Debido a la pandemia por SARS-CoV-2, se han generado nuevos escenarios que requieren modificaciones de los protocolos habituales de reanimación cardiopulmonar, por lo que los organismos internacionales, principalmente la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, la ERC, la SEMISUD, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, y la ILCOR, que es el Comité de Unificación Internacional en Resucitación, han redactado las siguientes recomendaciones sobre el abordaje de la parada cardiorrespiratoria en un paciente con infección sospechada o confirmada por SARS-CoV-2 en cualquier localización y aplicables a todo el personal sanitario, basadas en la revisión de la evidencia científica disponible y como consenso de opinión de expertos, sin dejar de ser conscientes que esto es un punto de partida, el cual tiene que ser adaptado de acuerdo a las medidas locales y también a la nueva evidencia que vaya surgiendo en el futuro debido a lo dinámico que esta pandemia se ha mostrado ser. Estas guías se finalizaron en el 24 de abril del 2020 y estarán sujetas a la evolución del conocimiento y experiencia sobre el COVID-19. Como los países están en diferentes fases de la pandemia, en la práctica pueden darse algunas variaciones internacionales. Uno de los objetivos de aquellos pacientes que sufren parada cardiorrespiratoria es que reciban la mejor atención sin que se comprometa la seguridad de los reanimadores. En una revisión sistemática reciente que incluyó 53,000 pacientes, el 80% de ellos cursaron con una enfermedad leve, el 15% lo hicieron con una enfermedad moderada y el 5% desarrolló un cuadro grave que requirió el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En 136 pacientes con neumonía severa por COVID-19 que presentaron paro cardiorrespiratorio en un hospital de tercer nivel en Wuhan, China, 119 de ellos fue a causa respiratoria, representando el 87.5%. En esta misma serie de pacientes, el ritmo inicial de parada fue la asistolia en 122 de ellos, representando 89.7%, la actividad eléctrica sin pulso en 6, representando el 4.4%, y la fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso en 8, representando el 5.9%. Como podemos ver, el ritmo principal de parada fue la asistolia,
que es un ritmo no desfibrilable y que muy probablemente fue a causa de la hipoxemia, aunque también pudo haber contribuido la deshidratación, la hipotensión o la sepsis. También se pueden presentar ritmos desfibrilables, como es la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Esto porque estos ritmos están asociados a la administración de fármacos como es la hidroxicloroquina y la citromicina, aunque también puede estar asociados con la isquemia miocárdica. Estos fármacos nos provocan un síndrome de QT largo. Vamos a hablar de aspectos de seguridad durante la reanimación cardiopulmonar en este tipo de pacientes. El principal mecanismo de transmisión por SARS-CoV-2 son secreciones respiratorias o el contacto con superficies contaminadas. Las secreciones respiratorias pueden referirse bien a gotas respiratorias que tienen un diámetro de 5 a 10 micras o a partículas suspendidas en el aire, también llamadas núcleos goticulares, que miden menos de 5 micras. Las gotas respiratorias caen sobre superficies a una distancia de 1 a 2 metros de la vía respiratoria de la persona. Las partículas suspendidas en el aire o núcleos goticulares se mantienen suspendidas en el aire por tiempos prolongados, incluso mencionan hasta de 1 hora. La transmisión se puede llevar por gotas o por transmisión aérea. La transmisión por gotas respiratorias es de 2 tipos: por contacto directo o cercano, es decir, menos de 1 a 2 metros de una persona sintomática, o por contacto indirecto o fomites contaminados con gotas respiratorias que se encuentran en el entorno del paciente. La transmisión aérea es diferente. Esta está directamente relacionada con la permanencia de los núcleos goticulares en el aire y que puede ser por tiempos prolongados. En este contexto, las medidas de protección a tomar deben incluir no solamente precauciones estándar, sino también medidas específicas de protección frente a transmisión por contacto y transmisión por gotas respiratorias. En el caso del SARS-CoV-2, esta transmisión puede ocurrir en condiciones específicas que impliquen actividades generadoras de aerosoles, como lo son la ventilación manual con mascarilla y balón autoinflable, la aspiración de secreciones, las nebulizaciones y la ventilación mecánica no invasiva. También otras actividades que nos generan una aerosolización directamente de la vía respiratoria del paciente, como es la intubación orotraqueal y las compresiones torácicas durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Recomendaciones sobre estrategias de protección. Bueno, esto es lo que ya había mencionado anteriormente, que las medidas específicas de protección durante la evaluación de la situación periparada y durante la parada cardiorrespiratoria de un paciente con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 deben incluir, además de las medidas estándar, medidas frente a transmisión por contacto y por gotas respiratorias y en relación con actividades generadoras de aerosoles. Vamos a hablar sobre los equipos de protección individual o los equipos de protección personal. El objetivo principal de estos elementos es la protección del trabajador frente a salpicaduras de fluidos biológicos o secreciones durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los equipos de protección individual frente a transmisión aérea están conformados por monos integrales o batas impermeables de manga larga que tengan adosadas una capucha o caperuzas individuales para la cabeza. Para los pies, calzas o botas, doble o triple guantes. Para cuando se haga algún procedimiento en vía aérea en el paciente, el guante más externo se deseche. Mascarillas quirúrgicas o idealmente mascarillas FFP3, que son mascarillas protectoras autofiltrante. En cuanto a estas mascarillas, nos mencionan que existen FFP1, FFP2 y FFP3. Estas se clasifican de acuerdo a su porcentaje de filtración
de partículas. La FFP3 tiene un 99% de filtración de partículas. También se recomienda el dispositivo desechable de protección ocular como gafas integrales, pantallas o caperuzas, y que el equipo de protección individual sea 100% equipo desechable. Y aquí tenemos una imagen sobre el equipo de protección individual más completo, que es frente a transmisión aérea o frente a transmisión de actividades generadoras de aerosoles. Vamos a hablar, antes de entrar de lleno a los algoritmos de la reanimación cardiopulmonar, sobre unas consideraciones generales que nos recomiendan las asociaciones que anteriormente mencioné. Primeramente, debemos de comunicar claramente el estatus de infección del paciente en parada cardiorrespiratoria en el momento de la activación de los equipos de reanimación. Esto siempre que se incorporen nuevos integrantes al equipo de reanimación o en el momento de la transferencia del paciente a la unidad de destino. También limitar el número de personas que integran el equipo de reanimación a un mínimo indispensable. Esto es para minimizar los tiempos de exposición. Todos los integrantes del equipo de reanimación realizarán la asistencia con los equipos de protección individual recomendados, siguiendo las normas y protocolos de colocación y de retirada, y bajo supervisión. El equipo de protección individual debe ser 100% desechable, como lo mencioné, y si no se cuenta con un equipo 100% desechable, estos deben de ser, al momento de que se retiran, deben de ser colocados en bolsas especiales y desinfectados siguiendo las reglas establecidas por el fabricante. Se recomienda disponer de kits de reanimación que contengan todo el material básico para poder brindar una reanimación avanzada adecuada y evitar el traslado entre diferentes áreas del hospital de carros de parada, desfibriladores, etc., para evitar la contaminación cruzada. El propósito de la reanimación cardiopulmonar no solamente es proporcionar temporalmente oxigenación mediante la circulación de sangre oxigenada, mientras se logra establecer la actividad normal del corazón y la respiración, sino también el objetivo es retrasar los procesos degenerativos que causan la isquemia y la anoxia causados por la falta de la circulación. La supervivencia, como ya había mencionado, en el paciente está directamente relacionada con el tiempo de retraso de la implementación de la reanimación cardiopulmonar. Se recomienda que sea en los primeros 4 minutos después de la parada cardiorrespiratoria o en los primeros 8 minutos, ya para haber dado las medidas avanzadas como es la administración de fármacos o el tratamiento eléctrico. Por lo tanto, se establecieron 2 cadenas de supervivencia para otorgar atención médica al paciente dependiendo del sitio donde se encuentre. Tenemos una cadena de supervivencia de parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria y la de parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria. Estas están conformadas por 5 eslabones, que incluyen a los responsables en cada eslabón y van desde los reanimadores legos, que son personas no profesionales de la salud que tienen un adiestramiento básico, y profesionales de la salud, servicios médicos de emergencias básicas, servicios médicos de emergencias avanzadas, laboratorio de cateterismo y la unidad de cuidados intensivos. La cadena de supervivencia de la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, el primer eslabón es la vigilancia y la prevención, el segundo es el reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias, el tercero es RCP de calidad inmediata, el cuarto eslabón es la desfibrilación rápida y el quinto es el soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. La cadena de supervivencia de la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria es primer eslabón, el reconocimiento y la activación del sistema de respuesta a emergencias, RCP de calidad inmediata, desfibrilación rápida, servicio de emergencias médicas básicas y avanzadas y el soporte vital avanzado y cuidados posparo cardíaco. En este eslabón de la parada cardíaca extrahospitalaria, los 3 primeros
eslabones, lo dan los reanimadores legos, y en la parada cardíaca intrahospitalaria los 3 eslabones, como ya estamos dentro de un hospital, lo proporcionan los profesionales de cuidados primarios o profesionales de la salud. Bueno, ahora vamos a explicar el algoritmo a la víctima en situación de parada cardiorrespiratoria en la comunidad durante la pandemia por SARS-CoV-2. Son recomendaciones en soporte vital básico para personal sanitario o profesional de salud, como médicos o paramédicos. En el ámbito de la comunidad, las recomendaciones nos dictan a considerar a cualquier víctima en situación de parada cardiorrespiratoria como si fuera una víctima con posible infección por SARS-CoV-2. Estos cuadritos que tienen letras en negro y subrayado son las nuevas recomendaciones que se agregaron al algoritmo convencional ya existente de reanimación cardiopulmonar. Antes que acercarnos a una víctima en posible parada cardiorrespiratoria, debemos de verificar la seguridad de la escena, que no ponga en riesgo a los reanimadores, ya que pueden convertirse en una víctima más y esto agregaría trabajo al resto de los rescatadores. Se recomienda usar el equipo de protección adecuado, que es el equipo de protección frente a transmisión aérea, y limitar al personal al mínimo indispensable. Después se va a valorar el estado de alerta de la víctima. Esto se hace estimulándolo, ya sea hablándole fuerte, moviéndolo o tocándolo de un hombro y preguntarle: ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Si la víctima no responde, entonces se activa el sistema de emergencias, ya sea vía celular. Es apropiado hacerlo si se encuentra el rescatador solo o si hay alguien cerca. Esa persona que está cerca se manda a que active el sistema de emergencias e inmediatamente conseguir un desfibrilador externo automático. Posteriormente a que activamos el sistema de emergencias, vamos a ver si el paciente no respira o tiene una respiración agónica. La respiración agónica se demuestra con boqueo o jadeo. Y simultáneamente checamos pulso. El pulso se checa en la arteria carótida y esto se hace en un tiempo de 5 a 10 segundos, no más de este tiempo. Nos podemos encontrar con 3 escenarios. Si el paciente tiene una respiración normal y tiene pulso, entonces solamente vamos a poner en posición lateral de seguridad y esperar a que llegue el equipo de emergencias médicas. Si es posible monitorizarlo, lo hacemos. Si el paciente no respira, pero tiene pulso, entonces estamos ante un paciente en paro respiratorio y lo único que se administra son respiraciones de rescate, usando bolsa mascarilla autoinflable con filtro de partículas de alta eficiencia. Existen 2 tipos de filtro. El filtro de partículas de alta eficiencia, que por sus siglas en inglés se llama EPA, y el HME, que es un filtro intercambiador de calor y humedad. Se van a proporcionar una ventilación cada 5 a 6 segundos, aproximadamente son 10 a 12 ventilaciones por minuto. Se activa el sistema de emergencias si aún no se ha hecho después de 2 minutos de ventilaciones de rescate. Continuamos con ventilaciones de rescate por 2 minutos, checamos pulso y si no hay pulso, entonces se inicia reanimación cardiopulmonar, empezando por compresiones torácicas. El tercer escenario que nos podemos encontrar es un paciente que no respira y no tiene pulso. Si este es el escenario, el paciente se encuentra en parada cardiorrespiratoria. Entonces, vamos a iniciar ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones por 2 minutos o 5 ciclos. 5 ciclos es lo mismo que 2 minutos. Entonces, se recomienda iniciar 30 compresiones y 2 ventilaciones, 5 ciclos, que es lo mismo que 2 minutos. Usando bolsa mascarilla autoinflable siempre con filtro de partículas de alta eficiencia, ya sea el HME o el filtro EPA. Hay rescatadores o reanimadores que no se sienten cómodos utilizando la bolsa autoinflable.
Entonces es válido que se den compresiones continuas y se coloque una mascarilla facial con aporte de oxígeno. Y usar el desfibrilador externo automático tan pronto como sea posible. Cuando llega el desfibrilador externo automático, inmediatamente se conecta al tórax del paciente. Se hace con los parches autoadhesivos, uno de los cuales va en el segundo o tercer espacio intercostal derecho, línea parasternal infraclavicular, y otro se coloca en la línea media axilar a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal, que es a nivel de las tetillas. El desfibrilador externo automático es un desfibrilador que nos va a guiar y nos va a dar todas las instrucciones. Él nos va a decir qué hacer. Se checa el ritmo. Si el ritmo es un ritmo desfibrilable, entonces está indicado dar una descarga. Inmediatamente después de la descarga se reanuda la reanimación cardiopulmonar, empezando con compresiones torácicas, 2 ventilaciones, 5 ciclos, que es lo mismo que son 2 minutos. Y continuar hasta que el sistema de servicios médicos avanzados se haga cargo del paciente o que la víctima comience a moverse. Si el ritmo es no desfibrilable, entonces se reanuda después de checar el ritmo, se reanuda inmediatamente la reanimación cardiopulmonar, empezando por compresiones torácicas por 2 minutos, hasta que llegue el servicio médico avanzado a hacerse cargo del paciente o la víctima comience a moverse. Nos recomiendan que en cuanto a la ventilación con bolsa máscara, se use la técnica de 2 reanimadores. Uno sella la máscara con 2 manos y el otro, que realiza las compresiones torácicas, comprime la bolsa durante la pausa para las ventilaciones. Se recomienda la técnica VE. En el algoritmo convencional se recomendaba la técnica CE, pero para este tipo de pacientes la técnica recomendada es VE para realizar un mejor sello hermético de la vía aérea. Y pues es importante poner el filtro para virus entre la bolsa y la máscara. Los equipos de sistema vital básico menos calificados o que no se sientan cómodos con la ventilación con bolsa máscara deben colocar una máscara de oxígeno en la cara del paciente conectada a una fuente de oxígeno y realizar RCP solo con compresiones. Es lo que había mencionado ya anteriormente. Los ritmos desfibrilables es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular sin pulso, y los ritmos no desfibrilables es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En cuanto al desfibrilador, el desfibrilador, existen 2 tipos de desfibriladores, que es el manual y el desfibrilador externo automático. También hay semiautomáticos. Este debe ser colocado a la mayor brevedad posible en la parada cardiorrespiratoria presenciada y monitorizada por ritmos desfibrilables, y en aquellas en las que es posible colocar un desfibrilador de forma inmediata para la desfibrilación y el reanimador aún no ha conseguido ponerse el equipo de protección individual correspondiente para iniciar RCP, es razonable mantener la recomendación de proporcionar 3 descargas consecutivas sin compresiones torácicas previas ni entre ellas. No se ha demostrado que durante la desfibrilación puedan generarse aerosoles infecciosos, por lo que puede ser aplicada por personal con un equipo de protección individual que no incluya medidas frente a actividades generadoras de aerosoles. Muy bien, en esta tablita nos resumen las recomendaciones de qué hacer ante una parada cardiorrespiratoria y qué no hacer ante una parada cardiorrespiratoria, pero esto es para personal o reanimadores legos. El reanimador lego es una persona que no es un profesional de la salud, pero que tiene conocimientos básicos para realizar una adecuada reanimación cardiopulmonar. Puede ser un ama de casa, puede ser un maestro, un estudiante, un policía, un servidor público, etc. Recomendaciones de qué hacer ante una parada cardiorrespiratoria. Comunica la situación y solicita ayuda llamando al número local de emergencia de tu comunidad.
ante una víctima inconsciente que no presenta signos de vida antes de comenzar las maniobras de RCP. Es bien importante cubrir la boca y la nariz de la víctima con una prenda, toalla o una mascarilla si se dispone de ella, para evitar el efecto aerosol. Si dispones de equipo de protección individual, colócatelo antes de iniciar maniobras de RCP. La seguridad del reanimador es muy importante y de esta manera minimizamos el riesgo de transmisión vírica. Reconoce a una víctima en situación de parada cardiorrespiratoria buscando la ausencia de signos de vida y la ausencia de respiración normal. Si está inconsciente y no respira normalmente, entonces estamos ante una víctima en paro cardiorrespiratorio. Solicita ayuda e inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas. Si está inconsciente y respira normalmente, solicita ayuda y pone en posición lateral de seguridad y espera a que llegue la ayuda. Solicita un DEA y aplícalo siguiendo sus instrucciones. El objetivo es conseguir una desfibrilación precoz, si está indicada, tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Todos los reanimadores deberán descontaminarse de manera adecuada, realizando una adecuada higiene de manos y con agua y jabón o solución hidroalcohólica. En recomendaciones de qué no hacer ante una parada cardiorrespiratoria están las siguientes. No inicies maniobras de RCP sin solicitar ayuda a los servicios de emergencia. No realices maniobras sobre la vía aérea de la víctima que puedan comportar un mayor riesgo de transmisión vírica. No abras la vía aérea con la maniobra frente-mentón. No compruebes si respira con el abordaje ver, oír y sentir. Esta técnica no está recomendada. La técnica de ver, oír y sentir no está recomendada en este tipo de pacientes. Se valora la respiración a mayor distancia, palpando el tórax o observando la excursión del mismo. No realices respiraciones de rescate boca a boca. Ante una víctima inconsciente que no respira normalmente, no dejes de iniciar maniobras de RCP, aunque no tengas la experiencia suficiente al solicitar ayuda a los servicios de emergencia, podrán guiar tus maniobras. Y aquí tenemos resumido el algoritmo de lo que mencioné anteriormente: soporte vital básico y desfibrilación externa automatizada adaptado para la COVID para rescatadores legos. Si la víctima no responde y no respira con normalidad, llame a los servicios de emergencia. Aquí nos encierran en un cuadrito este dato tan importante que es evaluar la respiración visualmente, no abrir la vía aérea ni acercar la nariz, ni acercarse a la nariz y a la boca de la víctima. Llame a los servicios de emergencia, cubra la nariz y la boca de la víctima con una máscara quirúrgica o un paño o toalla si se dispone de ella. Use también usted una máscara o una mascarilla quirúrgica. Realice compresiones torácicas continuas y tan pronto como llegue el desfibrilador externo automático, encienda el DEA y siga sus instrucciones. Ahora vamos a explicar el algoritmo y las técnicas en el ámbito del soporte vital avanzado en pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2. Esto ya es en un ámbito intrahospitalario. Primeramente, se va a realizar el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria. Esto es valorando la respuesta a estímulos, valorando la presencia de ventilación espontánea y pulso. Ya habíamos mencionado que está contraindicada o no se recomienda la maniobra ver, oír y sentir. La valoración de la respiración se va a hacer palpando el tórax o observando la excursión torácica. Si el paciente está monitorizado de manera invasiva, se considera en parada cardiorrespiratoria si todas las curvas del monitor son planas: la curva de la arteria, de la presión venosa central, la pulsioximetría o la capnografía. No se debe iniciar ninguna maniobra de reanimación hasta que todo el equipo cuente con el equipo de protección individual adecuado frente a técnicas con alta generación de aerosoles o transmisión aérea. Se va a limitar al personal, como habíamos mencionado, al mínimo indispensable. En este caso recomiendan que sea solamente 3 personas
y una persona extra que esté circulando o que esté apoyando a estas 3 personas que están más en contacto con el paciente y que están en la escena de la reanimación cardiopulmonar. Después, pues considerar resucitación apropiada, es decir, se va a iniciar reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas de alta calidad, ininterrumpidas, hasta que se obtenga un manejo avanzado de la vía aérea, idealmente mediante intubación endotraqueal. Se va a priorizar la oxigenación y también las estrategias de ventilación de bajo riesgo de generar aerosoles. Nos recomiendan evitar el uso de mascarilla balón autoinflable antes de la intubación y inmediatamente conseguir el desfibrilador, mandar traer el desfibrilador, acercarlo, conectarlo al paciente y prepararnos para intubar. Una vez que está el desfibrilador conectado al paciente en los lugares donde ya mencioné que van los parches autoadhesivos, el desfibrilador manual checa el ritmo. Si detecta un ritmo desfibrilable, como es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, entonces se dará una descarga. La dosis de descarga va a depender del tipo de desfibrilador con el que se cuente en la institución. Los desfibriladores manuales, que son los que se cuentan en la institución, pueden ser de tipo monofásicos o bifásicos. El monofásico se recomienda dar una descarga de 360 joules. En el bifásico se recomienda dar descargas desde 200 joules y las posteriores en dosis igual o incluso mayores, pero la primera 200 joules. Posteriormente a la descarga se prioriza la intubación. Para realizar la intubación se recomienda dar una pausa a las compresiones torácicas. Esto es para evitar la propagación o la generación de aerosoles. Y si la intubación se retrasa o por algún motivo no se puede realizar, se considera la inserción de un dispositivo supraglótico como una mascarilla laringea o la utilización de bolsa mascarilla autoinflable con filtro de alta eficiencia, de partículas de alta eficiencia, como es el EPA o el HME. Inmediatamente conectar al ventilador con filtro en cuanto sea posible. En este punto nos hacen varias recomendaciones. Se debe de minimizar los intentos fallidos, decidir la persona más experta en vía aérea y la estrategia para intubar con éxito al primer intento. También nos recomiendan como primera opción considerar la utilización de un videolaringoscopio para la intubación endotraqueal si se está familiarizado con esta técnica. Esto posibilita a la persona que intuba disminuir la cercanía a la boca del paciente. También se recomienda hacer una intubación de secuencia rápida. Nos dará condiciones de intubación en menos de 1 minuto, con lo que podemos evitar ventilar con balón autoinflable. En los pacientes que ya están intubados, se deben de ajustar los parámetros del respirador a la situación de reanimación cardiopulmonar. Se ha sugerido el uso de modalidades controladas por presión, con unos niveles de PIP y presión inspiratoria que permitan el retorno venoso y un volumen corriente o volumen tidal de unos 6 mililitros por kilo durante las compresiones torácicas. También el uso de capnografía siempre que sea posible. Bueno, inmediatamente después de la descarga se reanuda la reanimación cardiopulmonar, o sea, las compresiones torácicas, 2 minutos. Aquí son compresiones torácicas ininterrumpidas. Como estamos en un medio intrahospitalario, vamos a tener ya una vía intravenosa o intraósea y vamos a considerar la administración de fármacos como son los vasopresores y se considera la administración de adrenalina o epinefrina, 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos. Inmediatamente después, la administración de la adrenalina puede ser antes de la descarga o después de la descarga. Después de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, volvemos a checar ritmo. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, pues se da una segunda descarga
y inmediatamente de la descarga, después de la descarga, se reanuda la reanimación cardiopulmonar 2 minutos más. Considerar la administración de otra dosis de epinefrina cada 3 a 5 minutos y también recomiendan considerar un dispositivo de compresión mecánica si se cuenta con él en los hospitales. Volvemos a checar el ritmo después de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, se da otra descarga y inmediatamente después de la descarga se reanuda la reanimación cardiopulmonar 2 minutos más y consideramos entonces ya la administración de un antiarrítmico como es la miodarona. Se recomiendan primer dosis o primer bolo de 300 miligramos y un segundo bolo de 150 miligramos. O la lidocaína a una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo cada 3 a 10 minutos. Y tratar las causas reversibles. Las causas reversibles que nos pueden condicionar a que no recuperemos circulación espontánea son las 5 H's y las 5 T's que tenemos de este lado de la diapositiva, que es la hipovolemia, la hipoxia, hidrogenión o acidosis, hipercalemia y la hipotermia. Las 5 T son la tensión, neumotoras a tensión, tamponade cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Si el desfibrilador nos detecta un ritmo no desfibrilable como es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, entonces inmediatamente se inicia con reanimación cardiopulmonar, se reanuda la reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas 2 minutos. Se administra epinefrina cada 3 a 5 minutos y también recomiendan considerar un dispositivo de compresión mecánica, si se dispone de él en el hospital. Después de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, volvemos a checar ritmo. Si sigue siendo no desfibrilable, reanudamos otra vez la reanimación cardiopulmonar, es decir, compresiones torácicas 2 minutos más y tratamos las causas reversibles. Después volvemos a checar pasados los 2 minutos y si nos vuelve a detectar un ritmo no desfibrilable y si no hay signos de retorno a la circulación espontánea, pues nos vamos otra vez al punto 10 y 11 de aquí de la diapositiva y reanudamos otra vez reanimación cardiopulmonar y todos los demás pasos que ya expliqué. Si hay un retorno a la circulación espontánea, entonces ya nos vamos a cuidados posparo cardíaco. Ya esto se hace en una unidad de cuidados intensivos. Si el ritmo que detecta es desfibrilable, bueno, entonces nos vamos al otro lado del algoritmo, al paso 5 y 6 que ya expliqué anteriormente. La idea de reanimación cardiopulmonar en decúbito prono fue propuesta por primera vez por McNeil en 1989 y desde entonces se han publicado diversos estudios y experiencias. En los pacientes intubados en prono, para evitar la generación de aerosoles y minimizar la transmisión vírica durante la RCP, se recomienda iniciar compresiones torácicas con la técnica de compresión sobre la columna torácica sin apoyo external, sobre los segmentos vertebrales T7 a T10. Tras obtener ya signos de recuperación a la circulación espontánea, se recomienda volver al paciente a posición en decúbito supino. Si el paciente no está intubado y está en decúbito prono, se recomienda poner al paciente en decúbito supino y continuar RCP normal. Los pacientes en prono que se encuentran en el quirófano, si estuvieran contraindicadas las compresiones en la columna torácica, ya sea por la lesión quirúrgica o alguna lesión previa conocida, se recomienda la técnica de 2 manos colocadas en el espacio entre la escápula y la columna dorsal. En la desfibrilación en posición prono, la disposición de los parches autoadhesivos varía y debemos aplicarlos en la línea media axilar izquierda y en la escápula derecha o incluso en ambas regiones axilares. En cuanto a los fármacos, no hay evidencia que sugiera cambio en las indicaciones en los momentos de la administración o dosis de los fármacos con respecto al algoritmo general.
En esta tabla nos resumen las causas reversibles más prevalentes en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 y son las siguientes. Nos hablan de 4Hs y 4Ts. De las 4H son la hipoxemia, la hipovolemia, la hiperpotasemia y la hipotermia. Y al lado derecho se encuentran las situaciones clínicas que nos las causan. Las 4T son el neumotórax, la trombosis, los tóxicos y el taponamiento. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Unidades Coronarias, que es la SEMICIUC, y otras sociedades científicas han propuesto un modelo de prioridad de asistencia en función de la capacidad de supervivencia de la persona, según la situación clínica, sus comorbilidades y la disponibilidad de recursos. Y es la siguiente. Nos la clasifica en 4 prioridades y en prioridad 1 nos describe un paciente crítico reversible con necesidad de soporte invasivo avanzado y se encuentra en una UCI y la RCP está indicada. Un paciente prioridad tipo 2 es aquel paciente grave en evolución con necesidad de monitorización intensiva, oxigenoterapia alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. También se encuentran en unidades de semicríticos y la RCP también está indicada. En el paciente en prioridad 3 es un paciente crítico de mal pronóstico con escasas posibilidades de recuperación por comorbilidades graves y estado agudo crítico descontrolado. También se encuentran en una terapia de cuidados intensivos y en este paciente se consideran órdenes de no reanimar. Y el paciente en prioridad 4 es un paciente irreversible o terminal, con enfermedad de base incurable o enfermedad aguda irreversible. No está ingresado incluso ni en la unidad de cuidados intensivos y la RCP en estos pacientes no está indicada. Y por último, ya para finalizar mi ponencia, vamos a hablar sobre cuándo finalizar la reanimación cardiopulmonar. Debemos de recordar que la mayoría de los intentos de reanimación cardiopulmonar no alcanzan un resultado satisfactorio. Ello no quiere decir que sistemáticamente debamos omitir un esfuerzo de reanimación cardiopulmonar, pero debemos de considerar distintos factores para poder decidir suspender los esfuerzos de reanimación. Y son los siguientes. Primeramente, pues la recuperación de la circulación espontánea, efectiva y persistente. Aquí las maniobras de RCP han alcanzado su objetivo esperado, la reversión de la parada cardiorrespiratoria. La constatación fehaciente de la voluntad del paciente de no ser reanimado. La constatación de una decisión terapéutica registrada en la documentación clínica o en el expediente clínico. La comprobación de que la parada cardiorrespiratoria es consecuencia de una enfermedad o una situación irreversible y sin alternativa terapéutica, que a la larga va a terminar con la vida del individuo. En esta situación se incluye al paciente terminal. Cuando se constate el potencial fracaso de la reanimación cardiopulmonar, esto es cuando llevamos 20 minutos o más de esfuerzos de resucitación sin retorno a la circulación espontánea, o 10 minutos o más de RCP sin pulso externo demostrable. También, si se detectan otros pacientes con mayores probabilidades de beneficio del esfuerzo asistencial. Y por último, el agotamiento o riesgo de peligro del equipo de reanimación. Bueno, con esta diapositiva doy por terminada mi ponencia. Espero que les sea útil, que haya sido entendible. Es una ponencia un poquito extensa, es un tema complejo, es un tema amplio. Traté de resumirlo y de traer los aspectos más importantes. Y bueno, les agradezco su tiempo, espero que les sirva. Gracias.